Welcome everyone. Welcome. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy me acompaña el analista geopolítico y periodista independiente Pepe Escobar, que se une a nosotros desde Shanghái. Me alegra mucho verte, Pepe. Bienvenido otra vez al programa. Pepe, welcome back to the show. Wonderful. Maravilloso. Un enorme saludo para ti, Dani, y para todos desde Shanghái. Son las 11 de la noche, así que la noche acaba de empezar. Después de nuestra conversación, volveré a salir. Y esta es la capital del mundo. Ni siquiera es solo la capital de Asia. Es absolutamente impresionante. Hoy en día hay dos capitales en Asia. Bangkok, en cuanto a poder blando, servicios y la mejor gastronomía. Y Shanghái, por supuesto, todo eso. Y además, claro, alta tecnología. Y la ciudad está viviendo una especie de rejuvenecimiento, sobre todo a lo largo del río, en la zona del West Bund. El Bund es ese lugar que todo el mundo conoce, pero están renovando otras partes del Bund. Y la verdad es que está quedando impresionante. Y por supuesto, también estoy redescubriendo pequeños secretos de Shanghái, sobre todo intentando descubrir sitios nuevos. Es casi un trabajo a tiempo completo, así que es un enorme placer. He tenido una semana frenética, porque claro, entre Goldfinger y CI Dada, desde anoche hasta hoy, por fin he conseguido relajarme un poco. Así quizás así que ahora estoy realmente relajado. Well, that's great. That's great to hear. Everyone hit the like Bueno, button. genial. Come on. Me alegra oírlo. Dadle todos al botón de me gusta al entrar, que eso ayuda a impulsar el programa. Y bueno, Pepe, ¿qué te parece si empezamos con esto? Sé que hace poco escribiste un artículo titulado Trump brinde homenaje al Templo del Cielo, sobre la cumbre de Trump que tuvo lugar ayer en Pekín. Y mientras todo eso ocurría, claro, se hablaba mucho de Irán. Se hablaba mucho de presionar a Xi Jinping y a China en relación con Irán. Ahora que Trump ha regresado a Estados Unidos, hay informes del New York Times que dicen que los asesores de Trump están elaborando y transmitiendo todos los planes para reanudar los ataques. Esto, a pesar de que Donald Trump acaba de decir, creo que fue en las últimas 12 horas más o menos, que ni siquiera habló con Xi Jinping sobre Irán ni sobre el estrecho de Hormuz. Tengo curiosidad por saber cómo ves la situación ahora. Leon Panetta, el exdirector de la CIA, acaba de decir que Irán tiene una pistola apuntando a la cabeza de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Se están dando pasos para convertir el paso por el estrecho en una especie de tasa de servicio que simplemente se integraría en el funcionamiento diario de su nuevo mecanismo. Y parece que Trump no tiene muchas buenas cartas que jugar. Eso es exactamente lo que Panetta dijo en su artículo para The Times. Así que, ¿qué opinas tú de cómo están las cosas? Da la impresión de que tanto China como Irán han jugado muy bien sus cartas, tanto en la cumbre como en todo lo que la rodea. Bueno, Dani, todo esto es tan aburrido. Mi primera reacción sería decir, ¿a quién le importa? Sobre todo cuando estás en Shanghái, cuando estás en medio del futuro. Pero vale, hagamos un pequeño esfuerzo profesional en una noche de sábado para poner esto en perspectiva. Intentaré ser muy breve. Básicamente, Trump, en cuestión de unos pocos días, recibió 2 órdenes de cese y desistimiento. Primero de Putin y después de Xi Jinping. ¿Se dio por aludido? Obviamente no. Bien, retrocedamos un poco. Cuando Arakchi fue a San Petersburgo, se reunió no solo con Lavrov, sino también con Putin, y le explicó la posición iraní con todo detalle durante 1 hora y media. Son minutos de relaciones exteriores siendo recibidos por el presidente de la Federación Rusa. Eso no pasa todos los días. Muy, muy importante. Entonces, ¿qué hizo Putin después? Cogió el teléfono, llamó a Donald Trump. Estuvieron hablando más de 1 hora y media. Y básicamente Putin le estaba explicando con todo detalle todo lo que había escuchado directamente de Arakchi. Entre otras cosas, le venía a decir, mira, si me necesitas, puedo sacarte de este lío. Obviamente no con esas palabras, claro, pero ese era el mensaje. Si necesitas una salida, puedo ayudarte.
and I can help you to be the mediator. Y puedo ayudarte a ser el mediador con Irán. Pero esa fue la primera orden de cese y desista. No intentéis hacer nada raro en cuanto a reanudar la guerra, iniciar una nueva campaña de bombardeos, atacar infraestructuras civiles en Irán y ni hablar de una operación terrestre. Obviamente, Trump no lo entendió. Así que lo que pasó esta semana en Pekín fue la segunda parte, muy importante. El jueves, mientras Xi y Trump estaban reunidos, comenzó en Nueva Delhi la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS, que, para resumírtelo, Dani, y para todos los que nos escuchan, fue un auténtico desastre. Fue malo. Caos. Fue tan malo como podía ser. Y nos duele a todos los que llevamos años siguiendo de cerca a los BRICS y que además hemos puesto en juego nuestra reputación profesional apostando por los BRICS como el futuro, como la organización multilateral del futuro. Y tengo que repetirlo una y otra vez, los BRICS siguen en coma. Y no fue esta reunión en Delhi la que los resucitó. Lavrov estaba, diría yo, de una forma poco habitual, casi como retirándose de lo que había pasado. Estaba casi sombrío en sus palabras. No hubo una declaración conjunta, solo una declaración emitida por la presidencia, India. Y adivinad qué hizo Modi justo después de esta cumbre en Delhi. Emprendió una gira que empezó en el mundo árabe y continuará por Europa, y selló una colaboración más estrecha con los Emiratos, que por cierto, en la práctica están en guerra con Irán. Y una de las grandes razones por las que hubo tanto caos en la cumbre es, ya sabes, y estos son dos miembros plenos de los BRICS. Así que seguro que todos podéis imaginar el ambiente en esa mesa en Delhi, cuando el ministro de Exteriores de Irán y el de los Emiratos estaban cara a cara. Casi se llegaba al punto de los empujones. Y claro, ¿quién estaba mediando? Básicamente Lavrov, por sus muy buenas relaciones con ambas partes. Wang Yi ¿estaba en Delhi? No, porque lo más importante era estar al lado de Xi en Pekín, frente a Trump y la delegación estadounidense por los varios mensajes sobre Irán que Xi quería transmitir. Muy sofisticados y bien articulados, pero bastante directos. Y aunque, más o menos, ya sabes, era como, Dios mío, el emperador de la barbarie está aquí, tenemos que apaciguarlo un poco, incluso si venía a rendir tributo. Porque todo el propósito de ese viaje era volver a la vieja China dinástica. Era el emperador de la barbarie y sus directores ejecutivos, con más de $10 billones, llegando a Pekín con las manos así, pidiendo favores al gran panda en persona. Ese era el titular de ese viaje. Y en mi columna utilicé el Templo del Cielo con varios matices irónicos. Estoy seguro de que muchos habéis visto la foto turística oficial de Xi Jinping y Trump delante del Templo del Cielo. Así que se le concedió la cortesía de entrar en el Templo del Cielo, en más de un sentido metafórico. Y por supuesto, recibió una auténtica lección de civilización desde el momento en que puso un pie en Pekín, incluida esa fantástica visita privada a Chongnanhai, que por cierto es real. Xi Jinping le dijo que no mucha gente va allí, que eso viene de la época de Deng Xiaoping, pero añadió, sí, aunque Putin estuvo aquí. Y claro, Xi Jinping le hizo a Putin la visita completa, enseñándole, por ejemplo, esos árboles. Este árbol de aquí tiene 250 años, tantos como su nación excepcionalista. Y este otro tiene 400 años. Así es como lo hacen los chinos, y con mucha clase. Evidentemente, todo eso se le escapó a Trump, porque le resulta imposible siquiera entenderlo. Like an idiot inside of the Great Hall of the People pointing to the ceiling, which, by the way, is something that there are tours of the Great Hall of the People. You pay 50 yuan, and you can do a tour of the Great Hall of the People and look at the ceiling yourselves. So this idiot was trying to show to two other mutts, Hegseth and Miller, look at the ceiling. Oh. So typical barbarians when they visit the court. So
the cultural. Así que la humillación cultural de estos estadounidenses en Pekín fue algo que todo el mundo pudo ver, y casi todo el mundo lo vio. En fin, la orden de cese y desistimiento venía, en muchos sentidos, directamente de Xi. Was in many levels coming from Xi. Without saying it that they have a strategic partnership with Iran, which they do, by the way, and without saying it that the Strait of Hormuz for China is open, because this is a government-to-government deal, and Chinese tankers can go back and forth in the Strait of Hormuz with no problem whatsoever. Basically, she said, yes, we agree that the Strait of Hormuz has to be open. We agree that Iran should not have a nuclear weapon because this is one of the most obvious things on the planet. Every kid knows that Iran doesn't want to have a nuclear weapon. Since the first fatwa by Khomeini, 46 years ago, I think. Well, but of course, the season desist in terms of Iran was saying the indirect message. Don't try to do anything to force the situation. And basically, No intentéis forzar la situación. Y básicamente, aunque lo diga de forma indirecta, estamos en esta situación. Vosotros, el gobierno de Estados Unidos, estáis en esta situación porque fuisteis quienes iniciaron esta guerra, en esencia. Así que Xi no tuvo que entrar en demasiados detalles sobre Irán. La orden de alto y desistimiento se amplió a Taiwán, porque pueden ver lo que los estadounidenses intentaban hacer en Irán y cómo esta guerra es contra Irán, pero también contra China. Y en el futuro, esto puede pasar por otro punto estratégico, el de Malaca, y luego llegar al mar de China Meridional y, por supuesto, alcanzar Taiwán. Por eso Xi reafirmó una y otra vez que Taiwán es una línea roja. Básicamente le estaba diciendo a Trump, no intentes hacer nada raro con respecto a Taiwán, incluido ese acuerdo de armas de $11,000 millones. Y Trump, cuando volvió a Estados Unidos, dijo, no, sigo pensándolo. Entonces, ¿asimiló Trump esas advertencias sucesivas de Putin y de Xi en los últimos días? Creo que todos sabemos más o menos la respuesta. No, realmente no. ¿Y les importa a los chinos o a los rusos? Tampoco. ¿Adivináis quién va a estar en Pekín este martes? Vladimir Putin, en visita oficial. ¿Creéis que es una de esas coincidencias caídas del templo del cielo? No. Esto se preparó meticulosamente, porque ahora Putin escuchará de Xi cara a cara exactamente lo que Xi y Trump hablaron en Pekín. Así que, lo que nos muestran todas estas triangulaciones entre las alianzas estratégicas entrelazadas, Irán, Rusia y China, es que están trazando su camino juntos. No les importa lo que hagan los estadounidenses. Claro, les importa hasta cierto punto, por el impacto que eso tiene en sus economías y en la economía global en general. Pero se sienten intimidados por esta nueva versión de presión estadounidense en tres frentes distintos? No, por supuesto que no, porque sus decisiones están entrelazadas y los tres lo discuten una y otra vez. Y todas esas reuniones de las últimas semanas lo confirman. ¿Trump entiende esto? Claro que no. Does Trump understand this? Of course not. Does Trump understand that Trump entiende que en sentido metafórico y en muchos otros sentidos fue humillado de forma ritual, máxima presión durante este viaje. Y los chinos no le dieron nada, aparte de tratarle como a un rey. Pero eso es lo típico. Esa es la sofisticación y la clase china. Es otra cosa. ¿Consiguió algo cuando lees las transcripciones de la Casa Blanca donde decían que habían hecho montones de acuerdos? No, nada de eso. Si vas al Ministerio de Comercio chino, no reconocen que se haya cerrado ningún acuerdo. Y en cuanto al grupo de directores ejecutivos con miles de millones, billones de dólares en capitalización de mercado, seguimos sin saberlo. Puede que haya algunas migajas por ahí, pero Jensen Huang de Nvidia no va a recibir ni una migaja. Olvídalo. Se lo está pasando bien, eso sí. ¿Perdón? Que se lo está pasando bien. Exacto. A Musk, por lo visto, le gustó mucho la cena, como pudimos ver en las imágenes.
pero no va a cambiar gran cosa. Por cierto, su principal gigafactoría de Tesla está aquí, en Shanghái. No va a cambiar nada. De hecho, Musk tiene que presionar a Trump para que no imponga aranceles adicionales, porque si lo hace, su negocio de Tesla en China se va a ver en un gran desastre. Así que en realidad no ha cambiado mucho. Vale, si están pensando en comprar algunos aviones de Boeing, ¿por qué no? Es un gesto de buena voluntad. Y también están considerando comprar más soja. Bien, no pasa nada, no les cuesta nada, y además es algo que ya tienen. Es como decir, te hacemos otro favor, así que luego tú nos debes algo. Y es un favor personal a Trump. Comprar más soja significa comprar más votos MAGA en el Medio Oeste. Los chinos saben perfectamente cómo funciona esto y saben que le estarán haciendo un favor personal a Trump. Pero aparte de eso, ¿algo fuera de lo normal? No. No pasó nada. Y claro, el contraste entre la sofisticación de la recepción y los rituales en sí, y esta delegación estadounidense comportándose básicamente como un grupo de paletos. Sí, como auténticos bárbaros. Bárbaros de verdad. Y aquí en Asia, Dani y todos vosotros, esto es lo primero en lo que la gente de toda Asia se fija, que no puedes perder la compostura en medio de todo ese protocolo, ni comportarte como un bárbaro, que fue exactamente lo que ocurrió. Y hay algunos detalles adicionales que lo dicen todo. En la cena de Estado, en cada mesa, había una mezcla de estadounidenses y chinos sentados juntos. ¿Visteis alguno de los estadounidenses intentar siquiera entablar conversación? Y estamos hablando de la cena de Estado, en The Race Topniks, del liderazgo chino y también del muy empresarial. No, Trump y su gente ni siquiera habrían usado traductores. Para empezar, había dispositivos de traducción y también personas allí preparadas para traducir. Tienen razón, Danny. Y aunque hubieran necesitado gas, a veces over mallet. Muy fácil. Y por supuesto, muchos de esos funcionarios chinos hablan un inglés bastante decente. Pero los estadounidenses estaban allí, apiñados, como en un pequeño club de provincias. Ni siquiera lo intentaron. No intentaron hacer contactos, ni moverse por la sala, ni hablar con sus homólogos chinos. Nada. Así que, sinceramente, más provinciano que eso, no lo he visto en ningún sitio. Pero fue un espectáculo muy revelador para todos. No saben ni lo que están haciendo. Les supera, está fuera de su alcance, muy por encima de su nivel. No están a la altura. Así que no es de extrañar que no pasara nada. Ahora bien, en cuanto a cómo China está organizándose para situarse en el centro absoluto, en el corazón mismo del impulso hacia un mundo multipolar, dejando atrás a las Américas en todos los frentes, eso ha quedado más que claro en estos últimos días. Y ver al presidente de Estados Unidos y al presidente de la Federación Rusa viajando a Pekín para hablar con el Gran Panda con apenas 5 días de diferencia, eso lo dice todo. Sí, y se va a notar claramente la diferencia en la imagen de todo esto, porque Vladimir Putin no se comporta como Donald Trump. Trump, incluso en el Templo del Cielo, en esas imágenes, cuando Xi Jinping le decía que allí no se celebran reuniones diplomáticas ni encuentros de líderes, que no suelen hacerlo salvo con Putin. Trump ni siquiera no sabe ni cómo usar a un traductor. Se supone que tienes que mirar a la persona, al presidente de China en este caso, mientras haces la pregunta, y también al traductor. No se trata de pedirle al traductor que le haga la pregunta por ti. Me deja alucinado que así sea como actúan los líderes estadounidenses. Pero al mismo tiempo, no me sorprende por esa arrogancia. Y eso me lleva a esto, Pepe. Se dio cuenta la delegación estadounidense de que llegaba con muy pocas cartas que jugar, porque todo ese discurso sobre presionar a China por Irán solo llevó a que Xi Jinping y el resto de la cúpula china repitieran su posición real sobre el asunto, que básicamente es acabar con la guerra y todo mejora. Y para mí eso deja claro el panorama, ¿no? Si Estados Unidos quiere esta, digamos, guerra global, la tercera guerra mundial, China derriba a todos sus supuestos adversarios que representan una alternativa a su poder.
Ahora vemos a China e Irán más fuertes que nunca, de verdad. Y eso es... ¿Se dan cuenta siquiera de esto, Pepe? No lo sé. ¿Pero qué opinas tú? Do they even realize this, Pepe? I don't know, but what's Well, your they- thoughts on this? No. Absolutely not. They are not. No, mentally, absolutamente no. No tienen la capacidad mental, ni intelectual, ni siquiera para hacer el trabajo previo necesario para empezar a entender lo que están haciendo los chinos. Quiero centrarme aquí en lo que, en mi opinión, fue lo más importante. Xi Jinping dijo muchas cosas muy directas, muy al grano, pero diría que lo más sorprendente que dijo en su discurso inaugural, ni siquiera más tarde cuando se dirigió a Trump y a la delegación estadounidense, fue que, básicamente resumió en 3 palabras, con algo muy propio de China, su visión de las relaciones entre Estados Unidos y China, al menos para los próximos 3 años. Así que esto refleja cómo piensan los chinos sobre el resto de la etapa de Trump 2.0. No es que estén pensando que esto vaya a durar el resto del siglo. It's not that they're thinking this is going to be the rest of the century. No, not like that. And the slogan. No, no así. Y el eslogan es una obra maestra, sobre todo una obra maestra en el sentido de que los estadounidenses simplemente no entienden de qué está hablando. El eslogan es estabilidad estratégica constructiva. Bien, hablemos uno por uno. El imperio del caos, de las mentiras, del saqueo y ahora de la piratería. No es algo nuevo. Empezó ya con Venezuela y continúa con Irán. No es constructivo, como todos sabemos. Es destructivo, por naturaleza destructivo. Tampoco es estratégico, como también sabemos. En el mejor de los casos, es táctico, pero táctico en bruto. Tácticas que cambian constantemente. Tácticas que salen de la cabeza del presidente de Estados Unidos a las 3 de la madrugada. Lo publica, y yo ya he olvidado cuál era su última táctica. And of course, it's not an empire about stability. Y por supuesto, no se trata de un imperio basado en la estabilidad. Se trata de desplegar, inculcar y difundir el caos, las mentiras, el saqueo, la piratería, todo eso. Así que, ¿cómo podrían no solo Trump, sino también las clases dirigentes de Estados Unidos, la gente que realmente manda allí, entender un concepto como la estabilidad estratégica constructiva? Absolutamente imposible. Y además de todo eso, Xi pensó con lógica. De hecho, no lo dijo, lo pensó racionalmente. ¿Cómo puedo esperar cooperación de esta gente si, en sus propias palabras, son el pilar de la relación? Y una vez más, en sus propias palabras, se trata de una estabilidad sana, con competencia dentro de unos límites adecuados. Para los estadounidenses, esos límites adecuados simplemente no existen. For the Americans, there are never proper limits. And on top of it, they don't respect. Y además, no respetan nada de lo que se acuerda mutuamente o se pone por escrito. Volviendo a nuestro amigo, el gran maestro Lavrov, Estados Unidos es un país incapaz de cumplir acuerdos. Entonces, ¿es esto China proponiendo a Estados Unidos un reajuste estructural? Sí, lo es. ¿Y es Estados Unidos el que no entiende que tiene que aceptar ese reajuste estructural? Porque si no lo hace, acabará en una guerra contra China. Así que los chinos están diciendo, mirad, intentemos cooperar un poco. Y si seguimos adelante con lo que podríamos llamar una competencia controlada, está bien, pero competencia controlada. Y al final podríamos tener algo que se parezca a la paz. Dani, y todos los que nos escucháis, podemos esperar realmente que esta administración de Trump siga ese camino. No. Chirp, chirp, chirp. Crickets. Cri, cri, No, cri, no. grillos. No podemos. No podemos. Y es muy interesante, porque lo que acabas de señalar ahí fue China la que presentó una visión real de cómo avanzar. Estados Unidos no tenía ninguna. Y normalmente, Estados Unidos sí tiene una postura hacia China que suele expresar con claridad. Pero esta administración de Trump ha evitado hacerlo a toda costa en esta etapa, e incluso intentó ignorar, en la estrategia de seguridad nacional, cualquier tipo de política directa hacia China. Y en realidad todo giraba en torno a China, pero centrando la atención en otros temas. Really about China, but focusing elsewhere. And I think here, Pepe, Y creo, Pepe, que lo que acabas de explicar sobre la visión de China muestra claramente que China está ofreciendo a Estados Unidos una oportunidad para dar marcha atrás.
para reducir muchas, si no todas, sus, digamos, si queremos ser ambiciosos, sus políticas autodestructivas. Políticas que no solo dañan al resto del mundo, sino que, por supuesto, perjudican mucho más a Estados Unidos que a China. Y me parece una dinámica de poder muy interesante, probablemente algo que la administración Trump no percibe, porque todas las administraciones estadounidenses llegan siempre muy crecidas, convencidas de que son las más grandes, las más fuertes, las mejores, las más excepcionales. Pero incluso para muchos observadores, creo que puede resultar difícil entender cómo ha ocurrido exactamente esto. Y en mi opinión, marca un cambio enorme en el mundo. ¿Qué opinas tú? Absolutely. And this is Exactamente. Y así es como las dos grandes potencias que impulsan el cambio, ese largo y sinuoso camino hacia la multipolaridad, están coordinando todo de una forma tan estrecha. Y este viaje a Pekín del martes forma parte de todo ese espectáculo, por decirlo así. Y claro, si miramos los acontecimientos paralelos, entendemos por qué fue un desastre total. Rusia y China ya sabían que la reunión de ministros de Exteriores de la India iba a ser un desastre. Así que, una vez más, les va a tocar a ellos, a Rusia y a China, volver a recomponer el rompecabezas de los BRICS. Y va a ser muy, muy difícil, porque ahora tenemos un problema entre la India y los Emiratos en el corazón de los 10 miembros de los BRICS. Lo de los socios es otra historia. Si fueran solo socios, no sería tan grave, pero son miembros de pleno derecho. Y cuando tienes a esos dos miembros plenos de los BRICS totalmente alineados con Israel, y tenemos esta... Bueno, podemos intentar una definición breve, la conexión Hindutva-Wahhabi. Sí, Y con tintes wahhabíes al estilo del ISIS. Es un triángulo terrible. Sí, pero esto es tan tóxico como puede ser, hablando de triángulos. Así que como Rusia y China, que por cierto, mantienen buenas relaciones con los tres, pero como esto va a hacer estallar la construcción de los BRICS desde dentro. Yo interpreté lo que dijo Lavrov, y se notaba que no era el Lavrov entusiasta de siempre cuando habla de los BRICS. Básicamente estaba admitiendo, Dios mío, tenemos una cuesta muy empinada por delante, pero es inevitable. Y si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. Y obviamente esto se discutirá el martes entre Putin y Xi. Y claro, tienen que pensar qué pueden hacer Rusia y China en estos próximos, ¿qué? 3 meses, sí, 3 o 4 meses antes de la cumbre de septiembre en Nueva Delhi. Si no se hace nada, los BRICS llegarán a la cumbre, ya sabes, en septiembre, completamente deshechos por dentro, lo cual sería el peor resultado posible. Pero si Rusia y China logran mantener una especie de estrategia paralela dentro de los BRICS y con algunos de sus miembros, podría aventurar que quizá Brasil forme parte, dependiendo de cómo vea Lula sus posibilidades de ganar las próximas elecciones. Y entonces, su visión a largo plazo para los BRICS seguiría adelante. Además, tiene relaciones muy buenas en el marco de los BRICS, tanto con Putin como con Xi. Así que vale, ahora coordinamos cómo van a evolucionar los BRICS a partir de ahora. Y los demás, bueno, podrán sentarse a la mesa, pero no participarán en las decisiones clave. Aún así, eso sería un paso enorme hacia adelante, porque, en teoría, y Lavrov fue el primero en decirlo una y otra vez. Esta es una mesa en la que todos tienen la misma voz, es equitativa, y así sucesivamente. Pero tiene que haber algún tipo de jerarquía de los BRICS. De lo contrario, ¿qué pasa con el resto del sur global? Empezando por los 10 socios, más todos los que están en la lista. Todavía hay 30 y pico países que siguen ahí porque quieren convertirse en socios o en miembros plenos. ¿Qué han conseguido desde la cumbre de Kazán en 2024? Y no estuvo tan mal, al menos a última hora, la cumbre de Río del año pasado. Estuvo a punto de colapsar por completo. Y por desgracia, la principal organización multilateral que está formalizando este camino hacia un mundo multipolar no es la Organización de Cooperación de Shanghái, sino los BRICS. Así que eso podría llevarnos a pensar que quizá a medio plazo,
y el primero que lo vio venir fue Lukashenko, deberían fusionarse. Lukashenko, they should merge. And if they merge, would be something absolutely fascinating because Y si se fusionan, sería algo absolutamente fascinante, porque entonces tendríamos a toda Asia Central, no solo a dos socios, sino al resto de la región. Y también tendríamos a Pakistán sentado a la mesa, algo que hoy empieza a discutirse en serio, tanto por parte de los chinos como de los rusos y de muchos países del sur global. Están observando esta nueva alianza suní, digámoslo así, una especie de bloque de 4 países suníes que buscan una solución frente a Irán en el contexto de Estados Unidos. ¿A quién encontramos ahí? A Egipto, que ya es miembro de los BRICS, a Pakistán, que podría llegar a serlo, y a Arabia Saudí, que sigue dudando. ¿Están dentro de los BRICS o no? Aún no lo saben, porque están jugando a cubrirse por todos los lados. They still don't know because they are hedging all the time. And we have Turkey who's dying to get into BRICS, but of course. Y tenemos a Turquía, que está deseando entrar en los BRICS. Pero claro, nadie confía en Erdogan. Esto ya existe, y es muy interesante. Es algo que escuché de algunas de mis fuentes pakistaníes. Ellos se lo están tomando muy en serio, porque realmente quieren entrar en los BRICS, y creen que ahora se están ganando sus galones gracias a la mediación. Se los han ganado, y dicen, mira, dentro de los BRICS, como uno de los líderes, estamos intentando posicionarnos como uno de los líderes, no solo en el sur de Asia, sino en toda Asia, y además somos una potencia nuclear. Los BRICS son un territorio natural para nosotros. ¿Qué va a hacer esa alianza hindú-vacionista ante eso? Así que ya sabes, todo puede darse la vuelta en cuestión de días, de hecho. Pero las posibilidades son fascinantes y son realistas. Pero una vez más, al volante estarán, con algunos detalles adicionales, quizá no filtrados este martes. Una vez más, Rusia y China. Sí, bueno, la cuestión de Pakistán es muy interesante, teniendo en cuenta que el CPEC es enorme, realmente enorme, el corredor económico China-Pakistán. Y lo que Pakistán ya ha hecho para aliviar, digamos, el dolor relativo del bloqueo para Irán a través de las rutas terrestres. Y además, de forma muy pública, ¿no? Quiero decir, una cosa es que eso exista, pero otra muy distinta es que se muestre tan abiertamente y que Pakistán no se queje por ello. A diferencia de lo que hemos visto con los Emiratos Árabes Unidos, que bueno, los Emiratos quizá estén debilitando no solo la posición de Estados Unidos, sino también la de esas monarquías que quieren acercarse demasiado al bloque estadounidense-israelí, porque ahora los Emiratos sí se están quejando. No sé si lo viste. Se están quejando de que Israel ha filtrado todos los secretos de sus maniobras, de su planificación y de todas esas reuniones, incluso una reunión secreta de Netanyahu para negociar esta guerra. Ahora se oyen rumores de que muchas de esas monarquías no están contentas con los Emiratos Árabes Unidos y que Arabia Saudí tampoco está contenta. Kuwait, por lo que valga, tampoco está contento. En general, no están satisfechos. No les gusta nada la idea de recomponer relaciones, sobre todo Arabia Saudí y los Emiratos, que ya están bastante mal. Pero desde luego, no les gusta lo que están haciendo los Emiratos. Esto está causando muchos problemas dentro de los BRICS, pero además parece una situación muy desesperada. Ya sabes, Trump está buscando grandes victorias ahora, o al menos la apariencia de una victoria. Acaba de bombardear Níger, a un supuesto líder del ISIS, que según colegas de DD Geopolitics, puede que ni siquiera siguiera con vida. Y claro, con todos esos rumores sobre volver a bombardear Irán, es evidente que Estados Unidos se siente muy inseguro. Yo veo esta apuesta por los Emiratos Árabes Unidos como el gran intermediario de Estados Unidos para mantener algún tipo de hegemonía regional. Es una maniobra muy desesperada y parece una receta para el desastre. Pero, ¿qué opinas tú de todo esto? Totalmente desesperados, y han puesto todas sus cartas en MBZ. Así que MBZ va a ser su intermediario en el Golfo Pérsico. Han observado cómo Arabia Saudí está cubriéndose las espaldas,
Por el momento no están haciendo nada contra Arabia Saudí porque MBS es lo bastante prudente como para no enfrentarse directamente a los estadounidenses. Pero hay algo muy importante. Los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí e Irán están hablando. Es algo extremadamente importante. Digamos que la coalición de los cuatro sunitas, por decirlo así, sigue ahí y se está consolidando. Y por supuesto, ellos están buscando un lugar, un espacio multilateral para ellos, sería el BRICS, suponiendo que alguien confíe en Erdogan. Vale, nadie apostaría por eso, ¿verdad? Pero la forma en que Pakistán ha estado ayudando a Irán de manera práctica, abriendo los 6 corredores terrestres con Pakistán e incluso abriendo el puerto de Gwadar a Irán. Gwadar ahora también funciona como un puerto iraní. Eso es enorme, porque hasta hace, unos pocos meses, 2 o 3 meses, cuando es la situación entre el mar de Omán y el mar Arábigo, teníamos 2 puertos competidores a 80 kilómetros de distancia. Cuando estuve en Chabahar, fue fascinante. Cuando estaba hablando con los chicos del puerto, les dije, sí, Gwadar es nuestro vecino. Está a unos 80 kilómetros de aquí, y básicamente es un puerto muy importante para China. Pero luego miré alrededor y vi unos cuantos petroleros chinos. Les pregunté, vale, pero a ver, ¿qué hacen esos petroleros chinos aquí? Y me respondieron, claro, vienen. Cada semana o cada 2 semanas llega 1 o 2 petroleros chinos, obviamente porque los chinos ya están mirando hacia Chabahar. Y dije, vaya, pues convirtamos esto también en un puerto chino. Así que, desde el punto de vista iraní, Chabahar no solo va a ser muy importante por el corredor internacional de transporte norte-sur, sino que incluso podría integrarse en la nueva ruta de la seda china. Esto es fascinante. Nadie, Danny, ni ninguno de vosotros podía esperar que esto ocurriera, y demuestra mucha buena voluntad por parte de Pakistán. La relación entre Irán y Pakistán ahora mismo es probablemente la más fuerte en décadas. Esto es realmente positivo. Y por supuesto, Irán va a decir, oye, incluyamos también a estos países en los BRICS. Es algo a lo que China diría que sí, y Rusia también. Una vez más, ¿cuál va a ser la reacción de la Alianza Sionista Hindutva? Sí, India. Quiero decir, el tema con eso también es justo lo que decías antes sobre que los BRICS necesitan dejar atrás ese modelo de consenso. Claro, cuando tienes a India, por supuesto, con Pakistán, las relaciones simplemente no son buenas por esa historia y por la realidad actual. Luego está Emiratos Árabes Unidos, claro. Mira lo que acabamos de comentar sobre el papel que está desempeñando. Sí, dentro de los BRICS hay actores que son, digamos, elementos de bloqueo. Están jugando un papel que en el sentido estadounidense podríamos llamar de parálisis o de obstrucción, lo que aquí se conoce como filibusterismo. Nadie está dando un discurso de 23 horas, ni sentado en el estrado durante 23 horas, pero están intentando hacer algo parecido, que es bloquear cualquier tipo de avance. Y Pepe, durante este periodo de hostilidades y de guerra con Irán, quiero decir, la forma en que Irán ha hablado sobre Pakistán e incluso la manera en que se ha comportado, demuestra buena voluntad. Es decir, Irán probablemente ha participado en más conversaciones de las que quería con Estados Unidos, en gran parte porque quiere mostrar respeto hacia Pakistán en su papel de mediador, porque eso le da a Pakistán mucho prestigio y eleva su papel en el mundo. Y creo que Irán también ve eso como algo muy positivo. Y por supuesto, China estuvo detrás desde el principio. Seguro que lo recordáis. Después de que los 4 sunitas se reunieran por primera vez en Islamabad, a la mañana siguiente, el ministro de Exteriores de Pakistán se subió a un avión para hablar con Wang Yi en Pekín, claro. Y los chinos estaban ahí, observando y diciendo, vale, tenéis que esforzaros más. Luego llegamos a la reunión de Islamabad, que por cierto, los estadounidenses volvieron a estropear por completo. Pero China,
desde el principio apoyó todo lo que hacía Pakistán para presentarse como mediador creíble. Ahora bien, tal y como están las cosas, ni siquiera sabemos si los estadounidenses van a seguir usando a los pakistaníes como mediadores. En la práctica, y corregidme si me equivoco, la diplomacia está muerta ahora mismo. Yeah. Yeah. Sí, sí. A ver, Estados Unidos. ¿Qué acaba de decir Irán? Que Estados Unidos no se lo está tomando en serio. Que si de verdad fuera en serio, quizá podrían darse conversaciones. Pero no parece que lo sea cuando están todo el tiempo hablando de bombardear Irán. Ahora están volviendo a sacar los mismos planes de siempre, que si confiscar el uranio, que si atacar las instalaciones energéticas. Es como un bucle en el que está metido Estados Unidos. Un bucle. La última vez que hablamos, si alguien presta atención a lo que dicen los belicistas, tenemos al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales diciendo que Estados Unidos está completamente desgastado militarmente. And then you had Robert Kagan, the top neocon of the Project for a New American Century, outline in a piece in the Atlantic of all places, one of the top neocon rags at this point, about how the U.S. has lost. And it wasn't to push like John Bolton has been pushing for more bombings. It was to push for maybe the U.S. needs to think long and hard about how it moves now after all that's transpired, which Robert Kagan said has been a big blow, has been a checkmate for Iran. I mean, this is a different reality. This is a different reality the U.S. is now having to contend with. But your reactions to this, because it seems like this is playing a heavy weight on the empire of chaos's shoulders. Danny and all of you, to watch all this from Dani, y todos vosotros, ver todo esto desde aquí, desde China, y cerca del punto de vista chino, ni siquiera llega a ser patético. Claro, con tintes trágicos. Cuando vemos los millones de muertes causadas directamente por el proyecto para un nuevo siglo americano, y por esos neoconservadores sanguinarios, por supuesto, son tragedias en serie. Pero la forma en que ahora huyen como ratas, porque sus planes, todos esos planes tan elaborados se han derrumbado, como un final, sin la banda sonora de The Doors. Y tenemos a este tipo, casado con la mujer que básicamente organizó el Maidán en 2014, este tipo que solía ser un ídolo de Barack Obama, que desfilaba por Washington llevando los libros de Kagan. Pero hay otra agenda detrás de todo esto, Danny. Hay otra agenda detrás. Danny, there's another agenda on it. Basically, they need to reformulate their Básicamente, necesitan reformular sus planes para la guerra eterna contra el Islam en su conjunto, no solo contra Irán. Así que todavía están pensando cómo van a hacerlo. Puede que esto sea, digamos, un acto temporal de contrición. Pero no lo olvidemos, esta gente no hace contrición, esta gente mata, son muy peligrosos, y quieren sacar algo nuevo, pero aún no lo tienen claro. Saben que esta guerra actual, al menos los que tienen un coeficiente intelectual por encima de 50, como Kagan, ven que es una derrota estratégica, porque ya es evidente hasta para un niño de 5 años. Pero bueno, ¿cómo reformulamos el proyecto para un nuevo siglo americano? Ellos nunca se rendirán, nunca se rendirán. Así que deberíamos tomarnos este acto de falsa contrición con, diría yo, barriles de sal. Sí, bueno, parece que había una narrativa, no sé si la viste, en todos los medios occidentales, hablando de la cumbre entre Xi y Trump, diciendo que China está ganando tiempo, que China compra tiempo. Pero en gran parte yo creo que es justo lo contrario. Es más bien que China está pasándolo bien. No sé, cuando estuve allí, estuve a mediados de abril, la sensación era esa, que China está pasándolo bien. La gente vive con normalidad, sus vidas mejoran. Todo lo que veo cada vez que voy a China parece igual, o incluso mejor. Pero en el caso de Estados Unidos, parece que eso es justo lo que está haciendo ahora mismo. Es como si, creo que en el Pentágono, hay cierta conciencia, al menos entre algunos altos mandos,
de que reanudar una guerra con Irán tendría consecuencias desastrosas. Y por eso hay este retraso. Da la impresión de que cada 2 días hay algún tipo de manipulación en los mercados. ¿Vamos a bombardear? No, no vamos a bombardear. Vamos a bombardear. No, no vamos a bombardear. En fin, pero también pasa con Rusia, con China y en realidad con el resto de todo esto, incluso con Cuba. No sé si lo has visto, pero hay mucha cautela incluso con Cuba. Robert Gates estuvo hace poco, creo que fue en Fox News, y dijo, bueno, ya sabes, Cuba no es... La única amenaza es si desestabilizamos Cuba, porque entonces, si Cuba se derrumba, muchos cubanos vendrán aquí. Esa es la gran amenaza. Pero él lo minimizó. Estamos hablando de la CIA. Quiero decir, ya sabes, minimizarlo quizá no sea del todo cierto. Los republicanos en el Congreso están preocupados por lo que pueda pasar si Trump aprieta el gatillo con Cuba, porque podría no salir bien. Y ya sabes, las elecciones son dentro de 6 meses o incluso menos. Así que creo que Estados Unidos está ganando tiempo, intentando averiguar cómo, exactamente como decías, seguir adelante con ese proyecto de intentar acabar con el mundo multipolar. No creo que ahora mismo sepan muy bien cómo hacerlo. They are absolutely clueless. And especially after the masterclass of civilization that they got in Beijing, which was basically a very, very elegant slap on their barbaric faces. Yeah. They will not learn. It's it's inherently impossible, psychologically, culturally. This toxic mix of ignorance and arrogance, which perpetuates itself all the time. It's impossible for them to understand it, and it's not an accident that the president steps. Vale, tenemos que volver a bombardear Irán. Es una locura total, completamente loco. Demuestra que nadie entendió lo que Xi Jinping les estaba diciendo, y antes, tampoco lo que Putin les dijo. And before, what Putin was telling them as well. Sí, bueno, las acciones de la gente. Voy a seguir, perdón. Yeah, so we all continue. When I say Sí, así que todos seguimos. Cuando digo todos, me refiero de hecho a nosotros, la economía global, la independencia, el sur global y buena parte del norte global también. Seguimos siendo rehenes de estos bárbaros. Y algunos de ellos ahora intentan decir, bueno, no es exactamente lo que queremos, el asunto Kagan, ¿no? Pero mi perspectiva en este momento, porque es como de otro planeta. Ver todas esas maniobras estadounidenses y las maniobras wars de China. Es dicho, otra acción. it's beyond. It's another galaxy, in fact. Y no les importa. And that's even better. They are Y eso es aún mejor. De lo que están hablando aquí es de cómo vamos a aplicar los objetivos del plan quinquenal que empieza este año. De eso es de lo único que están hablando. Tuve una reunión de negocios en el Boone Finance Center aquí. No sé si has estado allí, Danny. Es fantástico, realmente impresionante. Y me decían, mira, en realidad no nos importa todo eso. Tenemos todas estas reorganizaciones internas en términos de productividad, en términos de incorporar inteligencia artificial en todos los sectores de la economía china. Pero tenemos que pensar en que no podemos tener a millones de personas perdiendo su trabajo. ¿Cómo vamos a formar a esa gente para los próximos empleos y todo eso? Pues en eso es en lo que están pensando. So this is what they're thinking about. And when you talk to younger people, I had a Y cuando hablas con gente joven, tuve una experiencia impactante que aún necesito tiempo para asimilar. Estaba hablando con una joven de Shanghái, realmente impresionante, bellísima. Le pregunté si su opinión reflejaba la de la gente de su entorno, de sus amigos. Me dijo, sí, absolutamente. Lo que te estoy contando es lo que todos comentamos todo el tiempo. Piensan que el gobierno no les presta atención. Y eso es muy serio, porque estamos hablando de la capital cultural y empresarial de China. Así que, si tenemos a jóvenes bien informados, de poco más de 20 años, que ya creen que el gobierno no se ocupa de ellos, vaya, se avecina un problema enorme. Estas contradicciones internas son algo que el Partido Comunista tendrá que abordar con seriedad. The Communist Party will have to address seriously. And of course, the business people say, look, there are lots of internal problems. Y claro, los empresarios dicen, mira, hay muchos problemas internos en China.
Pero en este próximo plan quinquenal vamos a simplificar todo eso, porque vamos a centrarnos más en lo que necesitamos hacer dentro del país, en lugar de en la política exterior. En política exterior, ellos lo tienen claro. Su único problema son esos bárbaros de Estados Unidos. Pero saben cómo gestionarlos desde lejos mientras no vengan aquí a causar problemas. Y eso fue, básicamente, lo que Xi le dijo a Trump. Taiwán es una línea roja absoluta. Ni se te ocurra hacer nada al respecto. Y punto. El resto está bien, porque tienen unas relaciones excelentes en todo el sur global. Incluso con los europeos saben que Europa necesita a China, así que no están preocupados. Su política exterior es, ya sabes, un rumbo constante. Sí, Y todas sus ocupáis creaciones domésticas. Totally. I mean, every time I'm there, that's the totalmente. I hear, Quiero decir, cada vez que estoy allí, ese es el discurso que escucho, ¿sabes? En parte porque el desarrollo de China ha avanzado tan rápido, y en ciertos sectores, como la tecnología, la competencia se ha vuelto enorme. Hay una especie de impulso. Todos los jóvenes quieren trabajar en el sector tecnológico, y eso está generando un exceso. Así que tienes a todos esos jóvenes metidos ahí, y ahora hace falta prestar atención. Quiero decir, China habla constantemente de desarrollo de calidad, ¿verdad? Calidad por encima de cantidad. Ahora, hay un impulso claro hacia ese desarrollo de calidad. Now there's this push toward quality development. And I think that's where the push is going to have to be is Y creo que ahí es donde va a tener que centrarse el esfuerzo. Ahora hay que convencer a los jóvenes de que existen otros lugares a los que pueden ir, que son igual de rentables, o quizá no tanto, pero sí igual de importantes para implicarse. Ese es el gran problema que veo con los jóvenes chinos. Siempre dicen, no hay suficientes empleos, no hay suficientes empleos. Y en parte es verdad, pero también pasa que ya no quieren los trabajos que hacían sus padres. No quieren eso. No quieren trabajar en las fábricas, aunque trabajar en una fábrica esté bien, pero no quieren hacerlo. Quieren estar, ya sabes, en Tencent o en Ant Group o en algo así. Pero no todo el mundo va a poder estar ahí. No se puede. Así que es una gran dificultad con la que habrá que lidiar. a big struggle that will have to be addressed. Danny, no sé si lo has visto. Hay un video de Jensen Huang. Alguien le enseña el Huawei. El teléfono de Huawei. El teléfono plegable triple de Huawei. Por cierto, estuve aquí el año pasado. Salió el año pasado, así que es una noticia muy vieja. Se quedó impresionado cuando vio el plegable triple de Huawei. Este director ejecutivo. El mágico como Wixitsikil. Incredible. No, it's incredible. It's incredible. Increíble. No, de verdad, es increíble. Es increíble. Pepe, tenemos una pregunta del público que me parece muy buena, porque creo que es algo que hay que tratar más, y luego ya podemos irnos. Richard Adams pregunta, ¿hay algún plan? Sí. Los diplomáticos estadounidenses en Estados Unidos, si es que podemos llamarlos diplomáticos. Pero sí, la delegación estadounidense quedó en ridículo. Pero Chevron, ExxonMobil y BlackRock están batiendo récords de beneficios. Y ahora surge este argumento, porque eso es totalmente cierto. Este argumento de que, bueno, lo que está haciendo Estados Unidos está funcionando gracias a los bloqueos y a los mercados del petróleo. Ya sabes, hay un impuesto sobre el petróleo de Rusia, otro sobre el de Irán, y también sobre el de Venezuela, claro. Y eso está funcionando. Es un éxito para Estados Unidos porque están obteniendo beneficios récord. Y bueno, con el gas natural licuado, y por supuesto BlackRock, que siempre gana cifras récord. Pero ¿qué opinas de todo esto? Porque, sí, bajo el capital monopolista global, las ganancias son, en efecto, lo único que importa. Pero creo que las contradicciones son un poco más complejas que eso. ¿Qué piensas tú sobre esta cuestión? What's your thoughts on this question? Bueno, básicamente en el hipercapitalismo lo único que importa son los beneficios. Y para ellos, lo único que cuenta es Wall Street. Totalmente. Entonces, ¿por qué estaba Larry Fink en esa delegación que vino aquí? Porque quiere abrir el mercado chino para BlackRock y para Wall Street. Los chinos ni siquiera se molestaron en hablar con él en detalle.
Y uno de los empresarios que estaba aquí dijo, quizá los chinos vayan a abrir una oficina de BlackRock en la isla de Hainan. Vale, te quedas aquí, haces tus negocios en nuestra isla offshore y punto. Olvídate de entrar en los mercados financieros chinos. Claro que saben perfectamente lo que significa BlackRock. They know what BlackRock means, of course. So, but the only thing that matters for all these people, yes, they are making a lot. Pero lo único que importa para toda esta gente, sí, están ganando muchísimo dinero en todas partes, sin duda. Y ahí está la diferencia entre estos gigantes corporativos oligárquicos estadounidenses y los gigantes chinos. Los chinos, claro, también miran al mundo entero y ahora tienen presencia en todos los continentes, pero su foco sigue siendo el mercado interno. Y es algo realmente alucinante. Ayer vi uno de esos todoterrenos de última generación y pensé, wow, esto parece del año 2030. La gente en Occidente ni siquiera sabe que existen cosas así. Y ya están aquí. Los ves por las calles de Shanghái, ¿sabes? And it's already here, and you see it in the streets of Shanghai, you know. And now we're seeing in the streets of Sí, y ahora estamos viendo en las calles de Pyongyang y en la RPDC que Reuters se quedó alucinando al ver que hay vehículos eléctricos por todas partes y todos son chinos. Es como, vaya qué, los países que comparten frontera están comerciando con automóviles. Es como qué locura. Pero sí, eso está pasando. Y gran parte del mundo se está beneficiando de los coches eléctricos chinos, mientras que Estados Unidos está aquí, en su isla, asustándose a sí mismo y quedándose fuera del mercado. Sí. terrifying itself out of the market. That border in the Yalu River. Esa frontera en el río Yalu. Dani, pronto el lado norcoreano va a parecerse a China. Yo hice ese viaje en tren en 2010, hace ya bastante tiempo. En 2010 tomamos el tren desde Pyongyang y cruzamos el río Yalu, y luego hay que cambiar de tren para llegar hasta Pekín. En el lado norcoreano no había nada. Y en el lado chino, claro, la típica megaciudad china. Muy pronto vas a ver lo mismo en el lado norcoreano, porque esa frontera dejará de ser una frontera. Va a haber negocios de un lado a otro. Sin duda. It's going to be business back and forth. Absolutely. Yeah. That's great. Yeah, no, it's incredible. And I've been Qué bien. Sí, no, es increíble. He estado en Jilin. No me acerqué a la frontera, pero sí estuve en Changchun y en Sipin. Y sí, claro, puedo verlo. Lo entiendo perfectamente. Esa es la región, además. Antes era una zona muy pobre, pero ahora es donde se está construyendo gran parte de la infraestructura de transporte. De hecho, mucho de eso se está haciendo allí. Sí, tiene todo el sentido que la RPDC quiera participar en eso, sobre todo a precios altos, que es donde está el beneficio. Vamos, por eso China está creciendo tanto. That's the benefit. I mean, that's why China is blowing up. And in this coordinated industry. with Russia, Danny, as well. Y también están coordinando con Rusia, Dani. Sí, claro, Rusia y China están coordinando con Corea del Norte, así que van a electrificar Corea del Norte. Y diría que más pronto que tarde habrá trenes de alta velocidad por todas partes. Y no olvides que la frontera entre Rusia y Corea del Norte tiene 120 kilómetros, de hecho, desde Vladivostok. Está literalmente a la vuelta de la esquina. Es algo de lo que hablan cada año en el foro de Vladivostok. Algunas de las mesas redondas más interesantes allí tratan precisamente de eso, de cómo crear sus corredores de conectividad. Y eso incluye básicamente Corea del Norte, China, Rusia, el lejano oriente ruso, y a partir de ahí todo el recorrido por el Transiberiano o internamente hasta la Rusia occidental. Así que esto significa que Corea del Norte tendrá acceso al mercado ruso e incluso más allá si quiere exportar. Fantástico. And even beyond, if they want to export. Fantastic. Yeah. Well, I'd say that's the plan. The plan is. Bueno, yo diría que ese es el plan. El plan es que ya sabes, BlackRock, Chevron, ExxonMobil, sí, ellos harán lo suyo. Y muchos estadounidenses van a tener que encargarse de eso y afrontarlo. Pero ya sabes, China y Rusia son los verdaderos pilares del mundo multipolar. Ellos se ocuparán de sus propios asuntos. Y creo que ese es realmente el plan, hacerlo para poder llegar a ser como Irán se ha convertido ahora en muchos aspectos. Pero China, aún más, ya sabes, países que son increíblemente difíciles de derrotar militarmente, que es todo lo que le importa a Estados Unidos. To defeat militarily, which is all the U.S. They're can try to do. sovereign. Exactly. Because they're independent and sovereign. Exacto, porque son independientes y soberanos.
Dos palabras clave que mencionó Vladimir Putin cuando se dirigía a Araxi en San Petersburgo: soberanía e independencia. Eso es. Esa es la definición de un sur global que funciona, que tiene fuerza. Well, Pepe, Bueno, Pepe, ha sido una gran conversación. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que el artículo que escribiste sobre la cumbre Xi-Putin, perdón, la cumbre Xi-Trump, ya tengo esa otra cumbre en la cabeza, está en la descripción del video, junto con todos los enlaces para encontrar a Pepe Escobar, incluido su canal de Telegram y su cuenta en X. Gracias. Y a todos, dadle al botón de me gusta antes de iros. Mañana volveré con nuestro amigo común, Mohamed Marandi, a las 12 del mediodía, hora del este. Quiero dar las gracias a todos los que enviaron superchats, a todos los que nos han visto hoy y también a los moderadores. Todos los enlaces para apoyar este canal están también en la descripción del vídeo. Y hasta la próxima. Pepe, ¿alguna última palabra? well, and until next time, Pepe, any last words? Well, from Shanghai, it's great because I'm gonna Bueno, spend some time here. desde Shanghái, genial, porque voy a pasar un tiempo aquí antes de volver a Moscú o quizá al foro de San Petersburgo, que es a principios de junio, así que estaré aquí hasta finales de mes. Y me encanta, porque puedo explorar zonas de Shanghái que están creciendo muy rápido, las nuevas, ver lo que está haciendo el gobierno local y todo eso, y estar muy lejos de todos esos horrores en Occidente. Por no hablar de la gastronomía. Acabo de volver de una cena absurda de Xiaolongbao. Ahí lo tienes. Xiaolongbao dinner. There you go. Yeah, nah. Okay. Oh, there's fewer No, places hay pocos lugares en el mundo más alejados de Occidente que Shanghái, así que allí estás a salvo. Muy bien, todo el mundo, dadle al botón de me gusta antes de que nos vayamos. Nos vemos mañana a las 12 del mediodía, hora del este. Adiós. 12 p.m. Eastern Time. Bye-bye. Gracias.